Hello, bienvenidos a El Arte de Vender Bien, NES, a su próximo y nuevo podcast favorito. Hoy vamos a platicar sobre un tema que impartiré acerca de las creencias limitantes y el autosabotaje. Primero, me gustaría que supieran diferenciar el concepto de uno y de otro. Vamos a relacionarlo con cómo las creencias limitantes y el autosabotaje nos impide realizar las actividades cotidianas para el trabajo que llevamos día con día, quienes somos agentes inmobiliarios, quienes se dedican a las ventas en cualquier rubro, como puede ser en agencias de autos, en afores, en pensiones, etcétera, etcétera. Empecemos primero por saber qué es una creencia limitante. Una creencia limitante es un juicio que tú creas sobre ti mismo y en base a este juicio tú te condicionas para hacer o no hacer. Va más de la mano del no hacer y esto te lleva mucho con el miedo en base a esa creencia que tú tienes y pues se puede dar por muchas causas. Puede ser algún trauma, puede ser alguna vivencia que te dejó una mala experiencia, también es cultural sobre algo, una idea, un concepto que te está impidiendo avanzar en algún proyecto porque tú tienes esa creencia. El autosabotaje es cuando tú crees que no eres capaz de hacer algo, que los planes que tú tienes no van a ser como tú lo pensabas, entonces esto te lleva a que tú empieces a procrastinar, por ejemplo, o a postergar las cosas que tienes que hacer para lograr tu objetivo y esto te impide llegar a la meta. Y así es como empiezas a boicotearte una tras otra vez. Lo que me gustaría enfatizar también, que tiene mucho que ver con este tema, es el síndrome del impostor. Es un fenómeno psicológico en donde tú mismo creas una percepción de ti, de cuando tienes éxito en algún proyecto o que algo te está saliendo muy bien o que te dan un reconocimiento sobre algo y tú sientes que no lo mereces, que pudiste haber dado más, que hay personas que son mejores que tú y que tú no lo hiciste lo suficientemente bien. Entonces son todas estas ideas que al final a uno como vendedor pues te afectan porque te absorben energéticamente y es importante que aquellos que nos dedicamos a las ventas cuidemos lo suficientemente bien nuestra energía para poder darle una buena apreciación al cliente, para poder expresarnos sobre nuestros productos. Si por ejemplo estoy vendiendo esto, darle la percepción de que estoy motivada por ofrecérselo, de que es un buen producto, por ejemplo. Entonces esto sí es muy importante cuidarlo y también cuidar nuestro diálogo interno y externo. Ok, ¿cómo descubrí que esto me pasaba a mí en mi entorno profesional? Por ejemplo, cuando yo iba a cerrar una venta y tenía que ser más firme, me resultaba un poquito más difícil porque para mí como una creencia limitante fue el ser más asertiva, el decir, hagamos esto, en lugar de decirle al cliente, ¿cómo ve? Digamos, les voy a poner un ejemplo para que me entiendan mejor. Hola, fulanito de tal, buenas tardes, le hablo de la empresa tal, estamos vendiendo una casa media residencial, está en tal fraccionamiento, ¿cómo ves si tuviera posibilidad u oportunidad de pasar alguno de estos días? Digo, claro, si usted tiene posibilidad de pasar y si le interesa para que vean nuestras casas, ¿cómo ve? ¿Cuándo puede? O sea, claro que no, ahí estamos perdiendo todo el control de la conversación, estamos perdiendo el cómo llevar de la mano al cliente para que te haga una cita, concreten la reunión. En cambio está este otro ejemplo en donde tú estás en la llamada y le dices, hola señor fulanito de tal, buenas tardes, mire, le contacto porque estuvo solicitando información de esta casa y me gustaría que nos viéramos hoy a las 5 p.m. ¿Este horario le parece accesible? No, pues que no puedo, que yo salgo de trabajo a las 6 y no sé qué. Ah, bueno, muy bien, entonces a las 6:30 le parece bien. Entonces ya ahí tú estás acotando todo el proceso y lo estás llevando a que te dé la cita.
para mí resultaba al inicio un poquito difícil porque yo decía, es que ¿cómo le voy a decir al cliente, cómo le voy a imponer al cliente mi horario o el horario y qué me va a decir, o sea, qué va a pensar? Va a decir, ay, mira esta, qué grosera, o qué le pasa, o por qué me dice así, decía yo, a lo mejor me voy a ver bien sangrona. Entonces, este pensamiento pues lo traes aquí en la cabeza, pero la realidad es otra. O sea, en realidad hace falta también, hablando en la cuestión de ventas, hace falta invitar al cliente, pero a veces llevarlo de una forma un poquito más rígida, porque a veces ellos pues también, como nosotros los vendedores, y como todos, pues postergamos una decisión de compra. Y el que nosotros tengamos una actitud más firme con el cliente, también a ellos mismos les estás haciendo un bien, les vas a ayudar a que, oye, no solamente en el proceso de la llamada, sino también en el trámite, oye, pásame esto, pásame tu INE, pásame tu acta de nacimiento, así y tal, lo necesito para tal hora, si quieres que el trámite salga a tiempo, si quieres firmar en notaría en esta semana, necesito que me pases esto. Entonces, el ser un poquito más firme fue algo en lo que yo batallé, por ejemplo, y en lo que yo tenía como ya tenía algo establecido en mi mente de que se iba a ver mal. Yo descubrí esto porque volví consciente mi diálogo interno, y de aquí viene como esta frase que yo he escuchado, volver consciente lo inconsciente, es decir, empezar a escuchar todo lo que yo me decía, porque no nada más se trata del decirte, ay, no puedo hacer esto, esta persona es mejor que yo, sino que también cuando uno empieza a hacer afirmaciones en negativo. Y esto es igual a como lo que les comentaba sobre cuidar la energía que tienes en ventas. O sea, cuidar tu energía y tu estado de ánimo es importante, y esto va de la mano. O sea, el estar haciendo afirmaciones en negativo constantemente, que eso fue algo de lo que yo me di cuenta que hacía mucho, como por ejemplo decir, ay, no puede ser, no he vendido, no sé si vaya a vender, en lugar de hacer una afirmación en positivo y decir, voy a vender, yo puedo hacerlo, sé que voy a vender, tengo fe en que voy a vender, yo sé que vienen cosas buenas y sé que pronto voy a estar vendiendo. O sea, en lugar de tener ese diálogo en positivo y mejorar la actitud, lo hacemos al revés, en negativo, y eso solamente repele. Si tú estás decretando o manifestando en negativo, lo que vas a traer son cosas igual en negativo. Conversaciones negativas en el área laboral, con tu equipo de ventas o en donde sea, en cualquier departamento que tú te encuentres. Incluso si estás emprendiendo un proyecto y tienes a tus trabajadores o a la persona que te apoya en una actitud negativa, hay que tener cuidado, y si puedes ayudar, pues yo te diría que ayudes, pero también cuidando siempre tu energía y que tú no vayas a tener un desgaste o alguna pérdida por ayudar a veces a personas que están en una actitud negativa y que pues a veces no se quieren dejar ayudar. Es mejor a veces retirarse para cuidar tu estado. ¿Cuándo fue que yo me di cuenta, específicamente en qué situaciones me di cuenta que me estaba autosaboteando? Me di cuenta cuando hay algo que me hace mucho sentido con esto, que es algo muy, muy cliché, que todo el mundo, que ya lo ha escuchado yo creo de todo el mundo o en muchos videos, hasta como de broma, que dicen, ay, es que le tienes miedo al éxito. Y yo siempre decía, pues, ¿cómo que le tienes miedo al éxito? O sea, yo siempre lo había tomado como una broma, o como de cotorreo, de que, ay, le tienes miedo a triunfar, le tienes miedo a cualquiera que sea el éxito para ti, ¿verdad? Le tienes miedo a brillar. La realidad fue que cuando entendí esto, me di cuenta que el decir que le tienes miedo al éxito es literalmente, parece difícil de creer, porque dices, pues si lo que yo quiero en realidad y todo lo que estoy haciendo es para que me vaya bien, es para que mi proyecto salga, es para que mi emprendimiento triunfe y me genere buena utilidad, pero estoy haciendo todo lo posible por no llegar y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a que cuando estemos en el proceso sea doloroso. Porque algo que no se dice, por ejemplo, en el caso de los emprendimientos, algo que no se habla mucho, es del proceso que vives emprendiendo.
que no va a ser lo mismo al proceso que vive una persona que está en un trabajo, que trabaja para una empresa, que es godín. El emprender ya te lleva mucho más a tener que tomar decisiones tú solo y no saber si sí está bien o no vaya a resultar. Es la incertidumbre, vivir con la incertidumbre constantemente. Es también vivir con retos a los que te enfrentas, ya sea por la burocracia en cuanto a trámites del gobierno, dar de alta tu negocio, por ejemplo. Entonces, son muchas cosas a las que te enfrentas que debes de tener estómago, y aparte de que empiezas a alejarte de tu entorno anterior para entrar a un entorno mejor, y el alejarte de todo aquello que te hace daño también suele ser doloroso. Pues el tener que pasar por este proceso y tomar ese tipo de decisiones suele ser doloroso, o sea, no es fácil. Claro que la recompensa va a ser buena, pero no lo vamos a entender hasta que no hayamos llegado hasta ahí. Y es por eso que yo me di cuenta de esto, de cómo me estaba autosaboteando. ¿Por qué? Porque postergaba mis llamadas. Postergaba las llamadas porque me di cuenta de que no quería que me dijeran que no. Porque sabía que en muchas de las llamadas de prospección me iban a decir muy seguramente, no me interesa, no, yo no pedí información de esto, como ya me había pasado muchas veces antes. Incluso cuando empecé en las ventas, déjenme decirles que yo estaba trabajando para una financiera que vendía específicamente el producto del autofinanciamiento, que es muy diferente al financiamiento. Entonces, en el autofinanciamiento existían como muchas creencias igual limitantes, y también había muchos tabús y muchas especulaciones, que eso hacía que la venta fuera un poquito más difícil. Sin embargo, yo me dirigía a otro segmento. Y cuando yo paso al segmento a vender casas en el ramo inmobiliario, que yo paso al ramo de bienes raíces, la dinámica cambia, sí, y eso claro que era algo que yo siempre había querido. Incluso yo vendiendo financiamientos era simplemente pues también para empezar a llevar práctica de ventas, para prepararme a lo que yo realmente quería. Sin embargo, ya era una dinámica diferente porque era un segmento diferente, y yo empezaba en mi cabeza a decirme, es que ¿cómo le voy a hacer si yo estaba hablando con un segmento más abajo y ellos no tenían como noción de muchos temas? Era más fácil persuadirlos, era más fácil educarlos, y ahora que estoy en un segmento más arriba, pues sí existe gente que tiene negocios, que sabe del tema, que ya ha tenido muchos más financiamientos para adquirir una casa, por ejemplo. Entonces empieza otra vez el autosabotaje, y cuando iba a hacer las llamadas empezaba yo, qué pena, o sea, qué vergüenza que voy a hablar y me van a estar diciendo que no y que no y que no. Y lo curioso, les digo, es que cuando trabajaba vendiendo autofinanciamientos, no me pasaba, o sea, como que yo era totalmente desinhibida, y las llamadas, o sea, totalmente suelta, y llamadas, todas las que tocaba hacer ese día, si tocaba hacer 20, si tocaba hacer 30 o 50, pues se hacían como se tuviera que hacer. Pero acá me resultaba ya difícil porque yo empezaba sola a autosabotearme y decir, es que me van a decir que no, y es que agarro mi cartera de clientes que tengo y ya van como de 100, ya van 30 que me dijeron que no les interesa, y otros a lo mejor 5 como que más o menos. Entonces eso pues sí te desanima, pero en ventas así es, o sea, hay que tener la resiliencia y pues la suficientemente fuerza o intención de querer hacer lo que quieres hacer, amar lo que haces, para poder seguirte quedando ahí. Y era algo que yo estaba perdiendo, y estaba perdiendo como la intención o el amor por vender, por lo que me estaba dedicando, solo por estar en mi cabeza de me van a decir que no. Pero cuando ni siquiera lo intentas, ¿cómo piensas que eso va a llegar a ti? No, la creencia de el manifestar, el pensar, el decretar, no va a funcionar ahí sentadito en donde estés o acostado en la cama. O sea, eso va a llegar, sí, pero cuando tú no basta con que tú lo pienses o con que tú lo desees. Incluso se usa mucho la palabra el desear. No basta con eso, o sea, eso no es suficiente. Tienes que tomar acción día con día. Así estés cansado o así sea lo que sea, tienes que hacerlo y que salga algo. ¿Cuál es una creencia limitante que me ha afectado mucho en mi carrera como agente inmobiliario?
Una de ellas es el pensar que la competencia tiene algo mejor que ofrecer que lo que tengo yo. Porque a veces ni siquiera es cierto, a veces también pasa porque estoy mostrando una casa y luego el cliente llega y me dice, ay, es que fui a tal lado y en tal lado sí me regalan, digamos, la parrilla, una parrilla que va empotrada al equipamiento de cocina. Y si yo me ponía a pensar otra vez en que es que la competencia tiene esto y es que ellos tienen aquello, y en lugar de yo decir, pero yo tengo esto que es bueno, yo tengo a lo mejor yo les doy la cisterna, yo tengo más espacio, mi casa tiene un pasillo de servicio, mi casa está realizada con materiales de calidad, la loza no está no está hecha con una mezcla con aligerantes y que a lo mejor va a entorpecer el proceso para construcción en un futuro, si el cliente así lo desea. Entonces, como todas estas cosas buenas que pudiera tener mi producto, en lugar de enaltecerlas, a veces las bajamos por estar pensando, la competencia tiene algo mejor que yo. La competencia puede que tenga algo mejor que tú, pero sea así, ya solo depende de ti cómo vas a manejar la venta. Y tú vas a saber cuándo llevar más estira y afloja y saber ser lo suficientemente convincente. Si tienes confianza en tu producto y sabes que es bueno, tú vas a saber cómo enaltecerlo en lugar de estar pensando, la competencia tiene algo mejor que yo. Podríamos cambiar este pensamiento y decir, yo también tengo muchas cosas buenas que ofrecer con mi producto o servicio. Otra cosa que en mis negocios y en mi vida, en mi carrera de agente inmobiliario me ha entorpecido es, por ejemplo, el estar pensando, es que yo veo que todos están comprando acciones, están en tal lado, y no necesariamente es así. Eso es algo que se me ha pasado mucho y también lo llevo mucho de la mano con el compararte, el estarte comparando, pero no hacerlo de forma positiva o constructiva, sino hacerlo de forma destructiva. ¿Qué frases o qué pensamientos te repites constantemente? Por ejemplo, que eso te impide y también te lleva al autosabotaje en tus proyectos. Yo cuando estoy con clientes me ha pasado que ya no me pasa tanto, pero antes sí, al inicio sí, que yo les decía, yo pensaba o yo tenía como esta percepción de que yo soy demasiado joven. Bueno, yo tengo 22 años. Y yo pensaba, cuando inicié en bienes raíces, yo inicié con 20 años. Entonces cuando iniciaba sí era muy constante el yo pensar, ay no, me van a ver muy, muy chica, me van a ver muy joven y van a pensar que a lo mejor soy una inexperta o que una persona más grande que yo muy seguramente los pudiera orientar más. Y luego aún más porque como yo traía la información muy fresca, pues era fácil de digerir para mí y era fácil de proyectarla. Sin embargo, claro que como tenía reciente de haber iniciado en bienes raíces, siempre estaba este miedo en mí y este pensamiento de decir, pues no tengo tanta experiencia, o sea, el cliente se va a dar cuenta. Y cuando la verdad es que muchas veces no, o sea, el cliente ya como muchos no conocen del tema también, por ejemplo, en el segmento en el que estaba en aquel tiempo, no conocen mucho a lo mejor del crédito, no conocen mucho de casa, y tú realmente la información que le estás dando es positiva y es de provecho para esta persona, porque antes de conocerte, antes de entablar conversación contigo, ni siquiera sabía de la existencia de esta información. Entonces, como tú ya hacerte estas ideas, ya hacerme yo la idea de que por ser joven o por empezar, tener poco de haber empezado en bienes raíces, iba a ser una inexperta y el cliente se iba a dar cuenta. Entonces, este es un ejemplo de cómo empezaba también yo con estas ideas para autosabotearme. Respondiendo a esta pregunta, he perdido ventas a raíz de una creencia limitante o por ende autosabotearme. La respuesta es que sí he perdido ventas, porque por ejemplo yo, como les platicaba,
solía no tener la firmeza para acotar la venta. Y por último, pero no por ser lo último, es lo menos importante, cómo el trabajar tu inteligencia emocional influye en este mismo proceso de eliminar las creencias limitantes y el identificar cuando te estás autosaboteando. Yo lo logré gracias a ser consciente lo que había en mi inconsciente. Yo lo logré porque y digo lo logré, pero me sigo equivocando, me sigo todavía autosaboteando, pero ya a diferencia de antes, ahorita puedo decir que ya lo identifico en mi cabeza cuando empiezo a tener este diálogo interno y empiezo a hablar en negativo, a hacer afirmaciones negativas y soy más introspectiva conmigo, y en lugar de estar quejándome y estar diciendo y estar victimizándome conmigo misma, es tomar una actitud de ser introspectivo y decir, a ver, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me equivoqué en esto? ¿Por qué sucedió? ¿Realmente dependía de mí o no dependía de mí? Y si no dependía de mí, bueno, separarlo y el tener la tranquilidad de que si no dependía de mí, si hubiera sido que dependiera de mí, yo hubiera hecho, de todo, e incluso lo hice, en muchas situaciones, hice hasta lo imposible para lograr la venta, hice hasta lo imposible para lograr mi objetivo, pero no se dio por cosas que no dependían de mí, por factores externos. Y esto se da mucho también en la venta de bienes raíces, porque hay muchas cosas que no dependen de ti. Pues mi cliente ya se desperfiló y ya el crédito que tenía, pues ya no salió autorizado porque resulta que se volvió a endeudar. Infonavit no firmó el acuse de retención porque no quiso por esto y esto, entonces no se pudo por esto y esto, pero ahí es identificarlo, el ya no culpabilizarme, por ejemplo, no sentirme mal por estas situaciones, el hacer consciente lo que yo tenía como diálogo interno, y me ayudó mucho el trabajar en mi estado emocional, en mi inteligencia emocional, porque logré ser más asertiva. Y si eres un emprendedor o si tienes un negocio, muy seguramente pasaste por este proceso de decir, ¿a qué le voy a decir que sí y a qué le voy a decir que no? Porque a todo aquello que le digas que sí, le estás diciendo que no a otras cosas que muy seguramente te iban a llevar a tu camino, a donde tú querías llegar. De hecho, el simple hecho de tomar una decisión también implica seguridad, que fue algo que también me dio mucho. Y al tener seguridad en mí misma, me ayuda a también tener un mejor autoestima y amarme a mí mismo. Y una vez que se ama a uno mismo, ahora sí puedes ser realmente empático con los demás y empatizar con la persona que está enfrente de ti. Y esto, te digo, influye demasiado porque es la base. ¿Cómo voy a vender si no logro empatizar con mi cliente? Y el trabajar en nuestra inteligencia emocional, el trabajar en nosotros mismos, es la base para poder hacer todo lo demás de nuestra vida. Desde el simple hecho de cerrar una venta o cerrar un negocio, hasta tener una relación amorosa, hasta tener una buena convivencia con tu familia o cualquier otro proyecto que tú tengas y que sea representativo, significativo para ti. Con esto concluyo el capítulo de hoy. Espero que sea esta información de provecho para ti, que te haya ayudado. Lo quise realizar con el objetivo de compartir lo que me pasó cuando yo iniciaba, porque aquí en Torreón, Coahuila, a la edad que yo inicié, de 20 años en el ramo inmobiliario, yo era muy poca la gente que conocía de mi edad, o más o menos de mi edad, que se dedicara a bienes raíces. Entonces para mí era un poquito difícil como rebotar estas ideas, porque todas mis compañeros, mis colegas eran y son más grandes que yo. Entonces este era el objetivo para compartir esto, y el que ustedes logren hacer más conscientes sobre su diálogo interno y externo, para que así puedan empezar a crear cosas positivas en su vida. Entonces espero que les haya gustado, y si tienen alguna petición sobre este tipo de temas, lo pueden escribir aquí en los comentarios o me pueden escribir en mis redes sociales.
y yo con gusto pues de brindar mi conocimiento, mi experiencia, que a lo mejor mucha o poca, pero yo sé que hay algunos cuantos que les va a servir y espero que sigan viendo los próximos capítulos.